Cápsula de edema óseo. ¿Qué veremos en esta cápsula? ¿A qué corresponde el edema óseo? La semiología, la etiología y algunos ejemplos de ello. ¿Qué es el edema óseo? La verdad que el edema óseo puede aparecer como un diagnóstico médico que nosotros podamos encontrar muchas veces, pero en general a lo que se refiere es una señal alterada que se observa en la resonancia magnética, en donde podemos ver un desplazamiento de la médula ósea grasa normal por un material más rico en agua o tejido aumentado en vascularización. Lamentablemente, el mecanismo histopatológico real sigue siendo aún desconocido y por lo tanto tenemos que ver cuáles son los motivos y las causas por las cuales puede aparecer esta señal o esta imagen en este examen imagenológico llamado resonancia magnética. Acá tenemos un ejemplo de un edema óseo que se puede encontrar en el platillo tibial, en donde cuando vemos en este tipo de señal, ya no se alcanza a apreciar definitivamente qué es lo que ocurre, pero cuando observamos en este tipo de señal que corresponde a T2, vemos un aspecto más de hiperintensidad, en donde vemos la zona donde el hueso se encuentra irritado y por lo tanto vemos esto como el clásico edema óseo. Muchas veces este edema óseo va a ser de tipo asintomático, por lo tanto, quizás las personas cuando se hagan algún examen pueda aparecer una respuesta y quizás no había un mecanismo evidente para poder aparecer. Pero cuando es sintomático, muchas veces duele frente a la presión. Normalmente el edema óseo aparece en extremidades inferiores, por ejemplo, cuando es traumático, ya que la carga de peso y el estrés que se puede producir en la estructura ósea puede formar esto. Por ejemplo, en el caso del platillo tibial. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Que la persona perciba dolor frente a la presión y la carga de peso. Es muy poco frecuente que si vemos claramente qué es lo que ocurre y fuera solamente edema óseo lo que está presente, que hubiera un aumento de volumen en la parte más superficial de la estructura o de la articulación o del segmento donde se encuentra este hueso. ¿Ya? Pero cuando este edema óseo se acompaña de otro tipo de lesiones, ya sea de partes blandas o de otro tipo de lesiones de tejido óseo, podríamos encontrar un aumento de volumen en el segmento que se encuentra focalizado en el edema. Pero no es propio del edema el aumentar el volumen de estructuras que se encuentran más bien superficiales. ¿Cuándo puede estar presente el edema óseo? La verdad que nosotros podemos encontrar lo traumático, que es posiblemente donde nosotros podamos ver muchas veces esta condición, un exceso de carga, un sobreentrenamiento, algo que pueda llevar a que haya este infiltrado en el tejido trabecular. Pero también podemos encontrar el edema óseo que se produce por una sepsis, o sea, por una infección, como en el caso de una artritis séptica o la osteomielitis, una respuesta inflamatoria primaria, que podría ser asociada a una artritis, una espondiloartritis, una entesopatía, ¿ya? O una osteomielitis crónica no bacteriana, ¿bien? También podría determinar esto un mecanismo ya sea de tipo un trauma mecánico o degenerativo, como la osteoartritis, las tendinopatías insercionales, el estrés sobre los huesos, ya hay inestabilidad, algo más bien como una neoplasia, en donde ya pasa a ser característico, por ejemplo, de las patologías como los tumores, o sea, o las condiciones como los tumores o el cáncer, ya que pudieran ser benignos o malignos, una patología de tipo isquémica o neurogénica, metabólica y un diagnóstico que pudiera ser también exclusivo, como por ejemplo un síndrome que se conoce como el síndrome del edema óseo. Bien, por lo tanto podemos tener edema óseo por muchas condiciones porque es una imagen que aparece en la resonancia o un signo que aparece en la resonancia. Pero tenemos que tener claro qué es lo que lo produce y por lo tanto de ahí la importancia de tener el diagnóstico clínico asociado a la clasificación de esta imagen. Ejemplo de esto es lo que podemos ver en esta resonancia magnética, en la sínfisis púbica de una persona con una osteitis púbica, ¿ya? O una pubalgia, como muchas veces lo conocemos, una lesión en el tobillo, en donde vemos el edema óseo en el talo y en la tibia, y en este caso mucho más evidente en el talo la respuesta de edema óseo por carga de peso. Además acá podemos ver que se acompaña con una respuesta inflamatoria mayor sobre otros espacios, pero que no tienen que ver necesariamente con el edema óseo.